Buen día para todos. Dando a otra de las actividades que desde Región Sanitaria tenemos planificadas para la Semana de la Lactancia Materna, que se conmemora esta primera semana de agosto, como todos los años a nivel mundial. Nos vamos a presentar en primer lugar. Está conmigo la doctora Graciela Matkovic, que es la directora asociada de Región Sanitaria 11, y yo soy Silvina Lago, soy la jefa de servicio de maternidad, infancia y adolescencia. Este año, como todos los años, hay un lema que representa esta semana de la lactancia materna, en el cual este año es proteger la lactancia materna, una responsabilidad compartida, entendiendo como tal que la lactancia materna no es es una decisión, por supuesto, de las mamás que deciden amamantar, pero no es una responsabilidad única que recae sobre ellas, sino que es una corresponsabilidad, una responsabilidad compartida, no solamente con la pareja, con su núcleo familiar más íntimo, con sus amigos, con el equipo de salud, sino con toda la sociedad. La lactancia materna, el porcentaje que llega a lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que es lactancia materna exclusiva a los 6 meses de edad, llega hace ya muchos años a un número de un 42%, disminuyendo en los primeros meses de vida. Esta dificultad que hay para sostener la lactancia materna más allá de o llegar a los 6 meses de edad, tiene múltiples variables, pero creemos que, bueno, que una de las principales es la falta de acompañamiento que hay desde toda la sociedad a esa mamá que decidió amamantar. A nivel sociedad, a nivel laboral, no podemos dejar que esta responsabilidad recaiga solamente en las personas que decidan amamantar, sino que tiene que ser un compromiso de todos para poder colaborar entre todos a que esta mamá pueda sostener la lactancia materna, sobre todo cuando decide reinsertarse nuevamente en la vida laboral. Hay un nuevo paradigma, hay una nueva definición de lactancia materna, donde están entrando justamente varios actores, no solamente el equipo de salud, y en eso queremos abrir el juego a algunas definiciones por ahí o algunos conceptos diferentes, y para eso en el día de hoy nos va a acompañar la licenciada Cintia Ambrosino, que es coordinadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional de La Plata, y es docente de nutrición en salud pública de la licenciatura de nutrición, también de la misma universidad. Ella es licenciada en nutrición. Lo primero por ahí que quisiéramos saber es qué significa soberanía alimentaria y por qué se dice que la lactancia humana es el primer acto de soberanía alimentaria. Bien, soberanía alimentaria es la podemos definir, ¿no es cierto? Hay algunas definiciones, varias, pero es unas estrategias, si es que el pueblo pueda pensar en las políticas y estrategias sustentables en lo que tiene que ver con la producción, la distribución y el consumo de los alimentos. Y es verdad que se dice que la lactancia materna es el primer, o la lactancia humana, ¿no es cierto?, es el primer acto de soberanía alimentaria, y que es así. En principio es el primer momento que el recién nacido va a ingerir un alimento. O sea, si bien se estaba alimentando y recibiendo nutrientes desde que se encontraba con la mamá, ¿no es cierto?, y la mamá le podía transferir todos esos nutrientes, a partir del nacimiento es el primer momento en que lo exponemos al recién nacido a un alimento, ¿sí? Puede ser un alimento soberano o no. Ahí la madre, como vos bien dijiste, Silvina, puede tomar la decisión de amamantar o no, y lo importante es quienes tomen esa decisión sean acompañadas por la sociedad y por el Estado también, y por todo el entorno en esa decisión, pero tiene la posibilidad y el primer momento de transformar ese recién nacido en un comensal o en un consumidor, ¿no? Es una diferencia muy sutil, pero que tiene que ver con
las diferencias de qué le vamos a ofrecer y cómo se lo vamos a ofrecer. Entonces, ¿es soberana la lactancia humana? Sí, nosotros creemos que es totalmente soberana, porque somos nosotros mismos quienes podemos controlar como comensales y como productoras, y ahí quiero hacer un paréntesis con todo respeto, ¿no es cierto?, para las mujeres y sin ningún lugar despectivo, sino todo lo contrario, porque somos productoras, tenemos la capacidad biológica de ser productoras del mejor alimento para los recién nacidos. Eh, y es soberano también porque responde a nuestras necesidades. Nosotros sabemos cuáles son las ventajas nutricionales y afectivas que son muy conocidas y que no vienen específicamente al tema de este conversatorio, pero que no podemos dejar de hacer referencia. Es soberano. Y es uno de los momentos en que las mujeres tenemos la posibilidad también de empoderarnos, ¿no? Con el acompañamiento, como dijimos, y con las responsabilidades compartidas. Y yo creo que como sociedad no podemos dejar de estar atentos y tener cuidado de naturalizar como igualitarias las opciones de lactancia humana con lactancia artificial, que es lo que las empresas con bastante éxito han estado tratando de imponer durante muchísimos tiempos con pretextos como la modernización, acompañada por la urbanización, que es una realidad. Argentina tiene el 92% de población urbana, pero que bueno, esa urbanización conlleva a muchísimos cambios en los hábitos, incluidos los hábitos alimentarios, como también la inserción laboral de la mujer, con distancias enormes desde el hogar hacia el trabajo, todo presentando como una instancia y sin quizás el acompañamiento de la sociedad y las responsabilidades compartidas, ¿no es cierto?, con el Estado, que hace que eh, en realidad se ponga ahí en peligro el momento de la lactancia humana. Y todo va de la mano con todo, como siempre decimos, ¿no es cierto? Porque no hay nada mejor para las empresas que tienen sus propios intereses que lograr el desarraigo de ese primer acto de alimentación. O sea, insertándolos desde el día cero en un sistema dependiente del mercado en relación a la alimentación. Con todas las consecuencias que eso trae, tanto a nivel salud, ¿no es cierto?, a corto plazo por más posibilidades de infecciones, malnutrición, intolerancias alimentarias, pero también a largo plazo, que tiene que ver con las enfermedades crónicas no transmisibles, que son originadas por una mala alimentación, y que bueno, después son la mayor causante de muerte en Argentina, que es el 73%, ¿no es cierto?, de muertes. Entonces, me parece que es importante eso, no naturalizar que nos alimente la industria desde que nacemos. Eso me parece que es fundamental, que podamos desnaturalizar ese concepto y poder reconstruirlo, ¿no? No correr el lugar del rol fundamental ni menospreciar el rol de, de la lactancia humana, de la mujer, de la familia, de la sociedad y del Estado, acompañando y siendo garantes de este derecho a una alimentación sana, segura y soberana, ¿no? Básicamente me parece que es un poco la idea de por qué se le dice que es un primer acto de soberanía alimentaria y que, bueno, que todos como sociedad tendríamos que tratar de, de favorecer, ¿no? Em, Porque aparte, y otro concepto que me parece que es importante, es que esto, que produce autonomía alimentaria. O sea, es un momento de mucha autonomía. Y también es algo que es un primer paso peligroso y que pone en peligro los intereses de la industria alimentaria. Entonces es una lucha que tenemos que dar un poco con eso. Por eso es necesario promocionar y favorecer todas las políticas que tienen que ver con la lactancia materna, porque tenemos que luchar contra esos intereses, porque si no, no hay forma
de poder comparar las ventajas. Siempre que la madre quiera y pueda, obviamente, ¿no es cierto? Porque es una buena opción a veces las fórmulas para quienes no pueden o no lo deseen, ¿no? Em, y también es soberano porque cuando nosotros pensamos en cómo se produce un alimento, también cómo se consume, cómo es la distribución, también pensamos en el equilibrio ecológico, ¿no es cierto? Entonces, si uno piensa en, en la contrapartida, que puede ser una leche de fórmula, todos los pasos que involucra desde la producción a base de qué alimento, la producción de los envases, la producción de las etiquetas, el transporte de cada uno de estos insumos, ¿no es cierto? Transporte con consumo kilométricos a veces, ¿no es cierto? Con mucho impacto ambiental en ese traslado, más el procesamiento, más el empaquetado, otra vez el transporte para poder distribuirlo. Pero aparte hay que hacer una preparación doméstica, Consumo del agua. asegurando que tenga fuentes de agua potable, o sea que seguimos consumiendo más agua, eh, no solamente para restituir a veces la fórmula, sino aparte para lavar, para esterilizar, utilizando fuentes de calor, utensilios, ¿no es cierto?, que sean higiénicos, más todos los otros utensilios que también necesitan, digo, desde la mamadera, desde las siliconas, desde el plástico, con todos sus transportes, más los desechos. Mientras que uno amamantando no necesita utilizar ni la tierra, ni el agua, ni los metales, ni los plásticos, ni el combustible, ni utilizar dinero, no hay desechos, o sea, cuál es el impacto ambiental que genera es totalmente distinto. Sí, por supuesto, una buena alimentación a la madre que hay que garantizar, ¿no? Y que no es menor, pero desde ese impacto es totalmente distinto. Por eso también consideramos que es absolutamente soberano la lactancia materna, ¿no? Eh, y es gratis, es la alimentación de la madre, pero es gratis, lo cual también puede ser para algunos intereses un pecado. Es muy interesante todo lo que estás diciendo, y cierto, ¿no? Obviamente. Y, digamos, ¿sabes si hay algún tipo de estudio? Porque por ahí en países como los países nórdicos, donde la licencia por ahí de las mamás para volver a trabajar son mucho más prolongadas, se han hecho estudios de el impacto, digamos, económico que puede tener la lactancia materna versus la lactancia artificial en cuanto a la parte económica, a la reincorporación de esta mujer nuevamente al trabajo, a todo lo que se ahorra el país en cuanto a salud, porque bueno, sabemos que los chicos que son alimentados artificialmente tienden a enfermarse mucho más seguido y que los que son alimentados con la teta. Y en muchos países han hecho este análisis y han llegado a la conclusión de que es mucho más económico para el país, ¿no es cierto?, que la madre pueda seguir amamantando a sus hijos, porque aparte genera un bienestar, no solamente en ella, sino en la familia, y ese bienestar después se traduce en mejor condiciones o cuando vuelve a la vida laboral, ¿no es cierto?, son más productivas, más activas, tienen como otra diferencia, ¿no es cierto?, se sienten, pueden seguir amamantando y trabajando al mismo tiempo. ¿Hay algún estudio acá que demuestre eso? Mira, yo no lo conozco, probablemente esté, pero no tengo los datos del importe, del impacto económico. En cifras no te lo puedo ofrecer. Sí, por supuesto que esto que decís de las diferencias de los marcos legales que cada país tiene, ¿no es cierto? Desde la OIT que eh, procura, o sea, lo que dice es que tenía que haber por lo menos 3 meses y medio, que tampoco terminaría siendo coincidente con lo que desde la OMS se promociona y que se procura que sean 6 meses. Hablando para una mamá que está trabajando en una condición de regularidad en relación de dependencia, ¿no? Porque también hay muchas madres que trabajan sin este contexto, con lo cual también se ven
complicados el cumplimiento o el intentar continuar hasta los 6 meses en forma exclusiva. Pero sí, hay muchos países que desde 3 meses hasta 6 meses, ¿no es cierto? Hay países en América Latina y el Caribe que cumplen con los 6 meses de licencia, pero eso también tiene que ver con los intereses del mercado laboral, ¿no es cierto? Si nosotros pensamos en nuestro lugar, donde son 3 meses, pero en general, por una cuestión de seguridad, las madres 1 mes y medio antes de esos 3 meses de licencia dejan de ir a trabajar, en conclusión, posterior al nacimiento termina siendo 1 mes y medio casi que tiene la madre para poder estar con ese bebé. Y sin espacios a veces adecuados de extracción de leche para quienes quieran tratar de sostener la lactancia. En estos espacios donde decimos siempre, donde los traslados de las madres, ¿no es cierto?, desde los hogares al trabajo, suman a veces hasta 2 horas extras al trabajo, hace que la dificultad esta que se ve en las estadísticas nacionales tenga un impacto. Por eso yo creo que uno de los grandes desafíos para poder sostener la lactancia materna tiene que ver con el marco legal, ¿no? Poder regular, y es un gran desafío que tenemos todavía pendiente desde lo legislativo. Como otras cuestiones, desde regular lo que es estas leches sintéticas o maternizadas, entre comillas, como utilizó hábilmente la empresa, siempre termina habiendo, si bien hay un marco legal que limita determinadas acciones, publicidades y demás, en realidad hay que regular realmente más, ¿no es cierto? Ganan espacios dentro de los referentes de los equipos de salud, ¿no es cierto? Ganan espacios en determinados lugares y entonces confunde mucho la información para la sociedad. Y también otro gran desafío es la transformación de los sistemas alimentarios que tiene que ver con el modelo productivo. Hay estudios muy interesantes que hizo el INTI que tiene que ver con el hallazgo en muestras, ¿no es cierto?, de productos, ¿no es cierto?, de plaguicidas, organoclorados en muestras de leche materna. O sea que en algo impensado, ¿cierto?, en algún momento, sí, el modelo productivo con la utilización de agroquímicos o agrotóxicos, ¿no es cierto?, ya queda hasta internalizado, ¿no es cierto? Y está en el primer alimento, ¿no?, que le estamos dando al recién nacido, desde el primer día, ¿no? Entonces, creo que son algunos de los desafíos pendientes, ¿no es cierto?, en relación a la lactancia humana. No alcanza con el código de sucedáneos, es insuficiente. Eso es una pregunta que se me genera. Y la segunda pregunta es que, no es pregunta, sino que es más que nada una reflexión por ahí, que deberíamos en este nuevo camino que se abre hacia la lactancia humana, ¿no?, con este nuevo, digamos, buscarle la vuelta, porque bueno, por lo visto hasta el momento venimos como estancados en aumentar el porcentaje de niños que llegan a los 6 meses de edad con lactancia exclusiva. El tema que vos recién lo dijiste, el tema de los lactarios, ¿no? Acondicionar lo que son los trabajos con algún espacio disponible que sea adecuado, que sea cálido, que sea cómodo, donde esa mamá que tuvo que volver a trabajar o que quiere volver a trabajar, pero a la vez quiere seguir dando la teta, lo pueda realizar y no tenga que ser escondida en un baño con las condiciones de higiene no adecuadas. Y por ahí ese es un planteo que desde el Ministerio también se está teniendo en cuenta, de ver tanto a nivel estatal como a nivel privado cómo poder avanzar, ¿no es cierto?, sobre este tema de los lactarios. Sí,
Sí, es fundamental. A ver, por un lado, la ley de sucedáneos en realidad siempre termina teniendo como otras variantes la empresa. Fíjate que se empezaron a publicitar leches que son para más grandes, pero en realidad genera confusión la publicidad. Porque si bien los números 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto?, buscan estrategias para no nombrar tampoco los meses ni los años, eh, en la medida que se limita de una forma que es hasta determinada cantidad de meses, bueno, terminan habiendo otro producto y logran la publicidad de la misma forma. Y se logra la publicidad desde un lugar que pasa con otros alimentos, ¿no es cierto? Muchísimos otros alimentos, que termina siendo eh, confuso porque para la persona que está siendo desinformada, ¿no es cierto?, desde la publicidad, que genera mucha confusión, genera mucha confusión. Em, Desde lo que decías de los espacios de extracción, imagínate que sí, ni hablar que termina siendo para las madres que quieren sostener, ¿no es cierto?, la lactancia, donde necesitan no solo, o sea, extraer para seguir produciendo, pero además porque a muchas les interesa guardarla para poder ofrecérsela después cuando vuelve a su bebé. Em, También em, tengamos en cuenta que si bien la madre se puede reincorporar hasta en los países que dan hasta 6 meses de licencia, la idea también a veces es poder seguir dándole leche materna a partir de los 6 meses, ¿no es cierto? Acompañar la alimentación complementaria con la leche humana, con lo cual los espacios de extracción no solamente es para los primeros meses de reincorporación, sino que tendría que ser un espacio que facilite a todas las madres hasta los 2 años, si quiere seguir dándole la leche humana, ¿sí? Entonces, tienen que ser espacios claramente que garanticen la posibilidad de ese derecho, para las que lo eligen, por supuesto. Bien, muy claro. Graciela, Mm. Escuchando, estás en estaba escuchando atentamente a Cintia y tomaba tus palabras iniciales, ¿no? Afortunadamente, en temas como lactancia materna, entre otros, superamos lo biológico, superamos lo sanitario y podemos hablarlo desde términos así, amplios, ¿no? Desde considerarlo hasta desde aspectos ecológicos, desde aspectos vinculados con la economía de las naciones, si quieren, y cuánto trabajo nos queda por hacer, ¿no? Creo que estos nuevos caminos que uno dice, bueno, desde el Ministerio de Salud, fortalecer y crear nuevos lactarios, creo que sería, y desde la región, sería uno de los desafíos. También revisar las reglamentaciones en lo que tiene que ver con el uso, y proponer en forma así amplia, desde el lugar que lo habla Cintia y desde el lugar en que se hace la propuesta, eh, espacios en general para trabajadoras desde distintos lugares que sostengan la lactancia materna, ¿no? Cuando se habla cada vez más de la economía del cuidado, también pasa un poco por acá, claramente, y esto habla de las decisiones sustentadas por por tantas personas, porque como decíamos, como decías vos, Silvi, como decía Cintia, la decisión de la lactancia materna pasa obviamente por la madre, por la persona gestante, porque se inicia en ese momento, pero también pasa por aquellos que forman el círculo más cercano, ¿no? Muchas veces es de donde pueden atentar o no contra una lactancia, pero también desde donde lo pueden fortalecer. Lamentablemente, cuando uno escucha las tasas de desempleo, siempre afecta más a las mujeres, y mucho más a las mujeres que no tienen un trabajo en relación de dependencia clara y dentro del mercado laboral en base a los derechos laborales y a sus derechos como mujer. Pero me parece que esto se encolumna en unas políticas ampliadas, en el cual lo que tiene que ver con políticas de la mujer, con un ministerio de mujeres
disidencias también está vinculado con esto, y de todos los lugares que tenemos que pensarlo. Y con respecto al ecológico, me parece que también es un aspecto para tener en cuenta. Creo que la suma de factores que intervienen de vuelta al mercado, que propone un ámbito consumista, como decía también Cintia en un momento, también sostiene y fortalece el uso del glifosato como el máximo escalón en la producción desenfrenada de recursos agrarios que no son puntualmente orientados al consumo humano, ¿no? Entonces, me parece que la contradicción de un mercado avariento, ambicioso, que nos dibuja de estos perfiles, ¿no? Dibuja incluso medios de difusión que apuntan a esto, que apuntan al consumo desmedido, versus estas divergencias que vos planteaste, ¿no? O estas distintos lugares que vos planteaste, productoras versus consumistas, y fomentando consumismo a mansalva desde el inicio de la alimentación. Entonces, me parece que nos ponen una mirada mucho más amplia de la lactancia materna que aquella que siempre, como pediatras, Silvina, vos y yo, hemos, que no es contradictorio, no es excluyente, siempre vamos a tener que recordar todos los aspectos beneficiosos de la lactancia materna, pero también pensar que hay un escenario mucho más amplio que el individual, y que la comunidad en esto tiene mucho que ver, que los territorios tienen mucho que ver, y que tenemos que acompañar desde distintos lugares, fortaleciendo la reglamentación, la regulación, como decía Cintia, revisando la legislación que tiene que ver con toda esta problemática, ¿no? Me parece que este es un poco el desafío desde las políticas sanitarias y de las políticas públicas. Sí, es de construir. Nosotros, la verdad que en las últimas décadas, todo lo que se ha construido y en relación a una mirada no demasiado positiva, ¿no es cierto?, en relación a la lactancia humana, y por otro lado, sí, de la solución mágica y genial de las fórmulas. Recién cuando escuchaba Graciela, es más, me acordé de una situación cuando trabajando en una unidad sanitaria de Berisso, cuando hemos hecho un trabajo de investigación que tenía que ver con la lactancia materna, entre otras cosas, teníamos que hacer un recordatorio de 24 horas, que es una herramienta que usamos los nutricionistas para ver en las últimas 24 horas cuál fue la ingesta de la persona evaluada, ¿no? Y eran menores de 6 meses, y en esa encuesta, en realidad yo estaba con una mamá, con un bebé, y le preguntaba en qué momento, cuál había sido lo que primero había ingerido de alimento el bebé al principio del día. Entonces me dice, bueno, tomo la teta, después a las 3 horas tomo otra vez la teta. Bueno, tenía 5 meses el bebé. Pasó todo el día con lactancia exclusiva. Maravilla, digo. Entonces digo, ¿y a la noche toma algo? No. Dice, ah, sí, sí, discúlpame, pero calenté la teta y le di la teta. Y entonces yo me quedé, digo, ¿pero cómo? Y resulta que la teta era la mamadera. ¿A qué punto culturalmente hasta la mamadera, al biberón, se le termina llamando teta, se la reemplazó? Digo, esto es algo que me parece que tenemos que deconstruir, ¿no? Que me parece que es hasta peligroso, ¿no? Cuestiones tan simples y semánticas, donde se naturalizan determinadas terminologías, determinadas acciones, determinados hechos, y no se cuestionan. Entonces las preguntas estas que vos también, Silvia, te decías, nosotros, bueno, está bárbaro que podamos tener espacios donde nos preguntemos, como profesionales, como sociedad, ¿no es cierto?, como mujeres, cómo es, ¿no? Y que, bueno, tratemos de encontrar algunas respuestas, y que eso, dejemos de naturalizar algunos hechos.
Bien, bueno, muy claro tu presentación, como siempre. Como dice Graciela, bueno, son nuevos caminos que se abren y que va a haber que trabajar fuertemente en estas nuevas perspectivas. Te queremos agradecer, Cintia, muchísimo el haber participado en este conversatorio, en participar en esta Semana de la Lactancia Materna, por habernos brindado tu tiempo para charlar un ratito con nosotras. Así que, bueno, muchísimas gracias y vamos a estar durante toda la semana compartiendo otras actividades, aparte de esta, como todas las actividades que realicen los municipios a nivel territorial, bueno, durante no solamente la Semana de la Lactancia Materna, sino durante todo este mes de agosto. Así que bueno, muchas gracias, Graciela, muchas gracias, muchísimas gracias, Cintia, por estar con nosotras en este conversatorio y poder hablar de temas tan importantes y desde otra mirada por ahí de la que estamos acostumbradas, sobre todo, como dijo Graciela, los pediatras, ¿no es cierto? Como ampliar esta visión de lo que es la lactancia humana. Muchísimas gracias.